Hola, buen día. Mm, Quiero hablarte hoy de lo que, bueno, una palabra, una noción que es yoga. Bueno, como sabrás, en general en nuestro mundo actual, lo primero que muchos piensan cuando hablan de yoga es en una especie de gimnasia que tiene alguna conexión rara, que nadie sabe bien cuál es, con algo espiritual, tiene como un aura de espiritualidad, pero básicamente mucha gente lo, lo vive y lo utiliza como una especie de gimnasia, como un sistema gimnástico de entrenamiento físico, de ejercicio físico. Eh, bueno, no voy a entrar ahora en la palabra en sí, es demasiado. Es eh, un tema que da para mucho, muchísimo. Eh, Básicamente tiene, en general se considera que tiene su origen en una raíz um, sánscrita indoeuropea que tiene que ver con la idea de unir, ¿no? Es como el yugo que tienen los bueyes, no sé si viste cómo van los bueyes que tienen como esto que se les pone encima para que empujen, y eso se llama yugo. Debe tener también una raíz, un origen verbal parecido, pero tiene que ver con esta idea de algo que está como si estuvieran estos bueyes separados y en este caso algo los une, ¿no? Esta idea de conectar, de unir. Y bueno, mucha gente lo relaciona con la idea de religión, porque viste, de religión tiene este origen de religar, en el sentido de reconectar. Básicamente, un yoga es cualquier tipo de, vamos a ampliarlo incluso, no solo de un camino espiritual, sino cualquier tipo de experiencia. Lo que pasa es que suele referirse a un proceso en general. En sí mismo te diría que es como una especie de condición en la que los humanos podemos simplemente notar y, llamémosle así, fluir, poder transcurrir nuestra experiencia de una manera fluida y no interrumpida por las tensiones eh, que, que una parte de nuestra mente, eh, bastante limitada, introduce una y otra vez eh, como una especie de percepciones de que la plenitud de ese momento y de la situación y de la vida y de todo, como si eso estuviera roto, y para arreglar eso, eh, esta mente interna nos dice, no, está mal, el momento está mal, hay que cambiar esto y aquello y aquello. Eh, por supuesto, esto da para algunos malentendidos, ¿no? Obviamente, si uno, por ejemplo, tiene, eh, digamos, vamos a llevarlo al extremo, si alguien tiene ganas de ir al baño, eso, entre comillas, completa el momento, pero este es el tema con nuestra sensibilidad humana, que obviamente para muchas cosas simples, cotidianas, nuestro pensamiento, nuestra forma usual de entender puede funcionar, pero cuando extrapolamos eso a, como si dijéramos, nuestra filosofía básica de la vida y de lo que somos y de la realidad, ahí viene el problema, porque hacemos un salto de lo, por así decirlo, de lo físico a lo metafísico, filosóficamente, aunque mucha gente se burla de la filosofía, todo el mundo tiene una posición, o una o varias posiciones tomadas sobre las cuestiones metafísicas, en el sentido de aquello que no es inmediatamente visible, ¿no? Eh, digamos, cuál es la dinámica misma de la interacción con la realidad, la causa y efecto, eh, cuál es la naturaleza del sufrimiento, cómo se resuelve, cuál es la manera de vivir. Y todo el mundo toma, más o menos, saca conclusiones de esto, bastante poco reflexionadas a veces, ¿no? Y de hecho a veces muy dogmáticamente, ¿no? Como llegando a la conclusión de que obviamente eso es lo que hay que hacer,
y el que no piensa eso mismo que uno es un tonto o alguien que está queriendo manipular. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decirte es que cuando extrapolamos estas maneras simples, hacemos la idea de las enseñanzas esenciales, es que ahí cometemos un error o una especie de cortocircuito malentendido sobre cuál es la naturaleza de esa realidad. Pero no quiero que suene demasiado filosófico esto, porque como si fuera algo muy lejano. Yoga es básicamente la experiencia o el camino de familiarización con el modo de experiencia y de interacción en el que nuestra fluidez vital natural no está bloqueada. Y sé que, bueno, obviamente quienes tienen un poco de reflexión filosófica y psicológica pueden cuestionar algo de esto, pero estoy diciéndolo de la manera más genérica posible, sin que las creencias y los temores de esa mente muy limitada y temerosa bloqueen la energética, llamémosle así, espontánea, natural, intrínseca, de una especie de inteligencia subyacente que hay, que somos. Porque la mente esta temerosa tiene la sensación y la certeza de que si no interviene continuamente para controlar las cosas, todo se cae a pedazos y todo se derrumba y nada funciona. Por supuesto, de nuevo, este es uno de los desafíos de estos caminos, es en qué medida lo que llamamos sentido común entra en juego y en qué medida lo que creemos que es sentido común está intoxicado por las tensiones temerosas de esa mente limitada, ¿no? Es un arte. Esto, hay un punto en el que hay algo que tiene que ver con la experiencia y con la experiencia de vida también. No todo puede abarcarse en una especie de algoritmo o palabras o planteo, ¿no? Pero lo que usamos es en lo posible señaladores y referencias lo más esclarecedoras posibles. Entonces, yoga tiene que ver con esta forma de acceso, pero no solo el camino, la condición, el conocimiento de esa fluidez. O sea, no nos fijemos en la idea de que esto es solamente el yoga consiste en un camino para llegar a una condición. Sí, pero también se nos señala una y otra vez que nuestra naturaleza y la naturaleza de la realidad misma es esa dinámica. O sea, es inevitable estar inmerso en esa dinámica. Lo que ocurre es que nuestra fijación habitual de nuestra mente y nuestro sistema de interacción emocional y todo está muy condicionado por algo muy constrictivo que da la sensación de que bloqueara la dinámica o la pulsación o la fluidez energética espontánea del proceso vital, ¿no? Entonces, un yoga es todo aquello que nos permite experienciar esta dinámica fluidamente, ¿sí? Y lo que quería señalarte es que todo yoga, y con yoga no hablo solo de hacer ejercicio físico, una forma posible que se ha desarrollado mucho en toda la zona de India y de centro de Asia, una forma tiene que ver con facilitar esta fluidez vital a través de determinadas maneras de entrenar el cuerpo, la energética psicofísica, sobre todo a través de la respiración, el movimiento, el sonido a veces, y cómo estos procesos interactúan entre sí, ampliando la dinámica vital del complejo humano, ¿sí? De cuerpo-mente, llamarle. Entonces la mente puede fluidificar su inteligencia intrínseca, ¿sí? Ahora, esto no garantiza nada. No se trata de que porque eso es lo que pasa a veces con estas cosas espirituales o espiritualoides. Hay personas que piensan que porque practican yoga son espirituales o algo así. Esto es un camino de investigación vital, de amplificación vital, y está basado en
el reconocimiento básico de que el modo de funcionar general de los humanos es altamente evasivo y básicamente trata de evitar todo el tiempo el sufrimiento intrínseco al modo usual de funcionar, ¿no? Y el dolor también de la vida en el sentido de la impermanencia y todo, ¿no? Entonces, si uno entra a estas cosas con actitud de consumidor, como simplemente, que es lo que a veces pasa en este último tiempo, ¿no? Que está todo presentado con este tema de el bienestar y todo eso, algunas personas entran de una manera muy evasiva en esto, como pensando que esto es lo que finalmente van a consumir como si fuera una especie de pastilla para sentirse mejor. Puede ser una manera de acceder a esto, pero si uno en un momento no trasciende esta visión de estas dinámicas como una especie de curas, su potencia va a ser limitada. Vamos a dejarlo ahí por el momento para no irnos demasiado por otras líneas. Entonces, lo que quería decirte en realidad originalmente era, más allá de esta presentación de la idea o la visión de yoga, es que todo yoga, ya sea un yoga psicofísico, como estás habituado a conocer, o un arte, o una experiencia, como por ejemplo la sexualidad, tanto que abunda esta idea ahora, que no es nueva obviamente, ¿no? De la sexualidad como yoga, del arte, del trabajo, de la percepción como yoga. Lo crucial en esto son dos aspectos. El aspecto de lo que llamaremos espacio y energía. Toda yoga o conocimiento o gnosis, si querés llamarlo usando una palabra de la tradición griega, helenística, tiene esta doble faceta de un aspecto energético, o sea, y un aspecto de espaciosidad. Es muy importante porque los humanos tenemos una especie de sesgos fuertes hacia lo que en la tradición budista se llama eternalismo o nihilismo. ¿Qué quiere decir esto? En fijarnos en la forma o fijarnos en la ausencia de forma. Y curiosamente, por ejemplo, muchos practicantes tienen como norte de su práctica esto que llaman vacuidad, ¿no? Que es uno de los puntales o señalamientos básicos de la tradición budista, pero trastocando esto de tal manera que la idea de vacuidad y la meta de la vacuidad se vuelve algo, y continuamente están desesperados persiguiendo alcanzar eso, ¿no? Y nunca partiendo de notar cómo ahora, no en el futuro, ahora se está poniendo en juego la idea fija y dogmática de un sujeto que es el que quiere llegar a la vacuidad, y este bucle continuamente reemplaza la experiencia directa, que es donde ocurre el yoga. Siempre el yoga ocurre en la experiencia directa, y cuando hablo de experiencia directa no creas muy rápido que entendés a qué me refiero. Es como, claro, sí, la experiencia directa. Sí, la experiencia directa, pero generalmente estamos reemplazando la experiencia todo el tiempo con ideas o definiciones al respecto. Ya en otros videos di el ejemplo del sonido, por ejemplo. Si te tomás un tiempo, 5, 10, 15 minutos para cerrar los ojos y escuchar, tal vez vas a notar que cuando tu mente empieza a preguntarse qué está pasando, le está poniendo nombre a los sonidos, y ese nombre a los sonidos viene de su explicación de qué produce ese sonido. Escuchás un sonido y decís es un pájaro, pero ¿cómo va a ser un pájaro? Es sonido, según tu mente, producido por un pájaro, que puede que no sea así, pero esto es un ejemplo simple de cómo continuamente estamos reemplazando el dinamismo experiencial por mapas, ¿no? Los mapas nos sirven relativamente, pero la clave de esto es que la conciencia humana habitual reemplaza la realidad con los mapas. Incluso nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad. Entonces, experiencia directa, ¿sí? En sus dos aspectos, esta experiencia directa tiene dos aspectos: espacio y energía.
Energía se refiere al aspecto forma y al aspecto movimiento dinámico. Si vos adoptás esta perspectiva y mirás a tu alrededor, vas a ver que todo está en movimiento y en dinamismo. Incluso cuando vos pensás, obviamente, ¿no? Hoy en día desde el conocimiento científico, vas a darte cuenta o vas a escuchar, a conocer que lo que nosotros llamamos materia, que aparentemente está quieto, es un continuo de patrones de movimiento dentro de patrones. O sea, las dinámicas celulares están en continuo movimiento, dentro de eso las dinámicas moleculares y bioquímicas, de interacción bioquímica, las dinámicas moleculares están en continuo movimiento, las dinámicas atómicas y las dinámicas subatómicas. Es un continuo de procesos, es como una especie de campo armónico resonante a todo nivel, continuamente. Y esto ocurre con nuestra conciencia, con nuestro proceso consciente. La energía de nuestra sensibilidad está todo el tiempo en proceso, ¿no? Todo el tiempo proceso. Y al mismo tiempo, ese proceso ocurre, podemos decirlo de distintas maneras, de dos maneras vamos a decirlo, porque el lenguaje condiciona cómo percibimos, y el lenguaje, sobre todo en estas cosas, nunca termina de aferrar de qué se trata, de capturar. Entonces, podemos decir que el proceso energético dinámico ocurre en el espacio que lo contiene. Siempre el espacio, la espaciosidad, llamémosle, contiene la dinámica. Otra forma de decirlo es que la dinámica es espacio. Quizás por ahora esto tal vez no tenga mucho sentido. Para vos, ¿qué quiere decir que la dinámica o el movimiento es espacio? Pero con un poco de profundización en la experiencia yógica, gnóstica, directa, uno empieza a tener claridad de estas cosas sin necesidad de explicar mucho. Por ejemplo, en la tradición tibetana se habla de lo que se llama sonido o vibración externo, interno y secreto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué significa secreto? Es muy difícil de explicar, ¿no? Pero es como una sensibilidad a las distintas niveles y formas en los que el movimiento, la energética y la espaciosidad ocurren como dos facetas de lo mismo. Por ejemplo, en las enseñanzas esenciales esto se ha planteado de distintas maneras. Por ejemplo, el Buda histórico, Shakyamuni o Gautama, en un momento, una de sus enseñanzas, que es muy conocida, uno de los sutras más conocidos, plantea este famoso dicho que es: la vacuidad es forma y la forma es vacuidad. Está hablando básicamente de esto. Y después esto se trabaja de distintas maneras. Por ejemplo, en el Tantra, en las distintas tradiciones tántricas, que como ya hemos dicho 1000 veces, no se limita solamente a lo sexual, sino que es la manera de trabajar como un yoga en este sentido, desde, de nuevo, de la integración de energética y vacuidad. Pero trabajando con la energética, con el calor vital como su base, con su material de trabajo, no dejándolo de lado, porque hay algunos caminos espirituales que han planteado, hay muchos caminos porque se adaptan a distintos tipos de personas, distintos tipos de humanos y distintas situaciones y momentos de los seres humanos, y hay algunos de estos caminos que se basan en lo que se llama, o a veces se suele llamar, renuncia, que es el reconocimiento de que el modo desesperado con el que generalmente interactuamos con la realidad trae sufrimiento, mucho sufrimiento, y te plantean algunas ideas para calmar esa desesperación. Es como si fuera un primer paso, como diciendo, para investigar más allá y llegar realmente al quid de la cuestión, tenés que bajar la máquina, parar la máquina un poco, porque con este nivel de quemazón energética estás produciendo un montón de agitación que tiende a autopreservarse en uno y en tu entorno. Y a su vez esto está encadenado porque cuando uno genera estas ondas destructivas, agitantes en el entorno, el entorno responde de esa manera y es un continuo sin fin.
Entonces, un primer momento de esto es, y esta enseñanza pareciera decir calma con la intensidad. El Tantra es una especie de tecnología un poco más amplia que esta otra, que suele llamarse Sutra en la tradición budista. La dinámica y la tecnología tántrica se basa en trabajar con sonido, con la manifestación energética, a veces con sonido, con la corporalidad, con la energía psicofísica, el calor, la electricidad del cuerpo, el movimiento, o incluso también a nivel emocional, con las emociones. Hay distintas formas, ¿no? Muchas formas diferentes. Y en las distintas tradiciones, de nuevo, esto toma formas diferentes. En algunas tradiciones tántricas se usa mucho las imágenes de lo que se llaman deidades o arquetipos, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no tienen como objetivo que uno crea en ellos como nosotros tenemos la idea de creer en Dios. Más bien es como si fueran formas energéticas que son como catalizadores de llevar nuestras propias particularidades energéticas, ¿cómo te puedo decir? Reajustar nuestra percepción para dejar de percibirlas siempre desde lo personal y desde las historias personales y captar su aspecto transpersonal como algo que nos trasciende como personas. Por ejemplo, una persona que tiene mucha relación con la energía sexual, en una vida ordinaria puede haber toda una secuencia de dramas continuos, siempre con una temática, con un eje temático diferente, que en la tradición tántrica se relaciona se habla del mandala de 4 direcciones y 5 con la dirección central, y esto tiene que ver con una de las direcciones, que es uno de los temas emocionales y vinculares humanos, lo que en la tradición tibetana se llama familia Padma, o dirección Padma o Loto, que es el tema del deseo, la energía, la soledad, el amor y todo esto, y esto se vuelve un continuo de una intensidad energética enorme, de mucho calor vital, pero sumamente dramático y, digámosle así, tóxico para esa persona y para su entorno. Porque es drama, 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 drama continuo, y en vez de que ese drama a esa conciencia y a su entorno le permita nutrirse de vitalidad, de la vitalidad intrínseca de la vida, no, pareciera que la quitara y que siempre esa calor vital dependiera de cosas externas, de otras personas y otras cosas. Bueno, esta es un poco la tecnología tántrica, a través de utilizar, por ejemplo, de trabajar con esa energía psicofísica en el cuerpo y con la imaginación, con el sonido, y a veces con la experiencia física, pero ya no basado en el arquetipo de yo, sino que se usa otro arquetipo, que es como el arquetipo de esa energía, y que ya te trasciende a vos personalmente. Ya no se trata todo de vos, sino que es un campo energético, y esto no es solo, te digo esto, es un proceso que requiere una relación comprometida con una persona con experiencia. Tiene sus particularidades, pero estoy hablando en general, ¿no? Entonces, yoga tiene que ver con estos dos aspectos, espacio y energía. Energía en este sentido, todo yoga tiene algún tipo de proceso energético, ya sea la música, el sonido, la energía, la energética del sonido en lo personal, cuando está amplificado, en la interacción y lo que eso produce en y con las personas que reciben eso, en el mantra, si uno usa de nuevo la práctica tántrica, el movimiento en el yoga psicofísico, ¿no? En el yoga gimnástico, llamale, se trabaja totalmente con la energía psicofísica, la respiración, lo que pasa con el calor corporal. Hay prácticas que trabajan directamente con el calor corporal. Una famosa conocida es el famoso tummo de la tradición hindú y yógica. El trabajo también puede ser. Y esta energía en general se la concibe como la dinámica eléctrica o vital entre dos polaridades, ¿no? Por eso vas a ver que muchas veces en las prácticas tántricas, en todo se habla de dos principios, ¿no? Bueno, en otra tradición más oriental el tema del yin y el yang, pero vas a ver que en el tantra, por ejemplo, la energía masculina y femenina está muy
marcada y la electricidad que surge entre esos aspectos es como este aspecto de oscilación, ¿no? De movimiento energético. La energía se mueve en nuestra percepción como una especie de oscilación y dinámica, ¿no? Y esa electricidad es muy importante. O sea, es una advertencia de que no se trata solo de vacuidad, ¿no? Un yoga, se trata de dinamismo vital, eléctrico, calor. Y el otro aspecto que habíamos dicho era espacio, porque esta espaciosidad que de alguna manera da lugar al movimiento, a la energética, a la vitalidad, es sumamente importante, sumamente importante. Una práctica, una actividad que solamente se ocupa de la energía, de la coseidad, no tiene cualidad yógica porque no tiene integración del espacio y en ese sentido solamente desgasta la energía. Por eso mucha gente dice que bueno, que su vida es yoga y que todo, bueno, obvio, es perfecto, pero vos podés verlo en tu propia condición. Si la hiperactividad, la hiperenergética, te nutre de vitalidad y de amplitud, pero amplitud más allá de tu mente, te lleva más allá de tu forma específica, te permite trascender en ese sentido, más allá de lo dado, eso puede ser un yoga. Pero si no, estás simplemente jugando con la materia, con la forma y quedándote en el bucle de eso. Si eso es lo que querés hacer, está perfecto, pero eso no es un yoga. El yoga integra el espacio y permite que la forma, la manifestación en su movimiento, trascienda su condición básica. El espacio contiene al movimiento, le da, si querés, es el aspecto, llamarle así, femenino, y el aspecto masculino, entre comillas, sería la energética. No estoy queriendo decir que las mujeres tengan que ver con la pasividad y los hombres con la actividad en absoluto, es como para llamarle así a la energía. Entonces, eso es lo que quería proponerte. No quiero hacerlo más extenso, pero todo yoga, todo acceso o entrenamiento a la reconocimiento, la integración y la vivencia directa de el campo vital inteligente que somos, generalmente no está obsesionado con uno mismo, sino que permite que la sensibilidad trascienda la fijación en uno mismo y en general tiene dos principios: espacio y energía, espaciosidad, si querés, y energía. Si tenés una práctica, podés chequear esto, en qué modo mi práctica está relacionada con estos dos principios. Por ejemplo, mucha gente hace meditación y tiene esta idea de que tiene que ser solamente espacio. Esto es muy difícil, porque nuestra naturaleza es energía y espacio, y si vos tratás forzadamente de que tu meditación sea solamente espacio, lo único que vas a lograr es una lucha muy poco espaciosa con vos mismo para mantener controlada esta energética, como si el pensamiento, la emocionalidad y eso fueran el problema. No es el problema, la forma, la energía no es el problema. La clave está en el reconocimiento de su naturaleza, en no adoptar y aferrar esas manifestaciones de tu energía como realidades. Simplemente integrarlas, espacio y energía, espacio y energía. Otra palabra que se usa en Dzogchen, en la tradición del Dzogchen de la zona tibetana, es intrínsecamente puro y espontáneamente perfecto, completo. Intrínsecamente puro significa la dinámica energética espaciosa en sí misma es intrínsecamente luminosa, llamale, sagrada, pura, no está condicionada en sí mismo. Lo que la parece condicionar es nuestra manipuleta semántica de significado y de querer fijar lo que es. Y esto tiene una tradición fuerte en nuestra historia porque evolutivamente, como muchos organismos, sentimos que para poder usar algo y que no nos devore, tenemos que saber qué es. En este caso, no funciona. No podés saber qué es esto. Eso sos vos y trasciende todas tus posibles dimensiones de
conceptualizarlo y de localizarlo en tiempo y espacio. Entonces, todo yoga, toda apertura a este conocimiento esencial tiene estos dos aspectos, espacio y energía. De nuevo, en tu práctica yógica, psicofísica, artística, ¿notás estas dimensiones de espaciosidad y energía? ¿Está demasiado sesgada hacia un aspecto, hacia buscar una especie de espaciosidad en la que no pase nada? No va a funcionar. Va a funcionar un tiempo porque vas a generar un estado producido y eso va a tener un final. Lo mismo si estás buscando el bienestar a través de la hiperactividad, vas a querer inducir causalmente una cosa que va a tener una alternancia y un final. Esta dinámica yógica es esencialmente natural y no manipulada. Vos podés hacer prácticas y lo que sea para potenciar eso, pero eso es temporal. Lo fundamental es acceder a notar la dinámica intrínseca, natural, se usa la palabra natural en muchas tradiciones, y en ese sentido también sagrada. Estamos como tomando lo que parecen campos diferentes, lo intrínseco, lo natural y lo sagrado, lo luminoso, lo vibrante, lo espacioso. Ojalá te sirva, ojalá te inspire.